Pues, buenos días, buenas noches, bienvenidos a nuestra tertulia del sábado. Edwin, buenas tardes. Wilma, doña Wilma, ¿cómo estamos? Salvadora y tu esposo, ¿cómo está? ¿Quién más? Mariluz, saludos. ¿Está lloviendo en Perú o no? Bueno, dice el refrán, marzo ventoso trae abril lluvioso para formar en mayo florido y hermoso. Como no le dieron visa para entrar a tiempo, estamos recibiendo las lluvias tardías y demás. Pero bueno, siempre es bueno que llueva, siempre es bueno que nos refresque Imagínense, en Chile llevan 12 años de sequía. Ya no saben qué van a hacer, están inventándose 50 cosas para poder llevar el agua. Pero bueno, no hemos venido a hablar del agua, hemos venido a hablar del mundo del Nuevo Testamento. Porque, ¿saben lo que pasa? Muchas veces cuando leemos el Nuevo Testamento nos habla de romanos, nos habla de fariseos, nos habla de filosofías del mismo ambiente y demás, pero no hemos captado. Ortega y Gasset es un gran filósofo español, no es porque fuera español, sino porque era un buen filósofo. Tenía una frase y un pensamiento muy importante que nos viene a mano, y es: el hombre es él y sus circunstancias. Si queremos conocer un acontecimiento, un algo, lo que ocurra, hay que conocer las circunstancias en eso que eso está ocurriendo. Y el Nuevo Testamento, ¿por qué, por ejemplo, el caso del Evangelio de Lucas, que nos habla de un censo, que tienen que ir a donde los censos no era como hoy en día, que vienen a nuestras casas, llenan los papeles y se acabó? No, había que ir donde era la familia. Era un proceso bastante complicadito, pero eso era común en el mundo romano. Nosotros no somos romanos, nosotros estamos viviendo 2000 años atrás. Y si vamos a ponernos el ejemplo del censo que tenemos hoy en día, no sirve. Hoy en día es todo muy aséptico, muy profesional, muy computadora. Se puede engañar igual o mejor, pero bueno, pero es otro estilo. Pero lo que importa es el hecho en sí. Entonces, lo mismo que el censo de la filosofía, de la filosofía a las cuales el cristianismo va a atacar o va a aceptar o va a tomar pedazos de uno, pedazos de otro, es importante conocer el mundo del Nuevo Testamento, como también el mundo del Antiguo Testamento, pero que eso ya es para otra sesión más importante, más adelante. Pasa la slide. Vamos a ir pasando el próximo sábado que tengamos reunión va a ser el mundo de Babilonia a Roma, el Imperio Romano, el helenismo, el paganismo. O sea, el mundo político, el mundo cultural, el mundo religioso. El mundo político está marcado fundamentalmente por las invasiones de los romanos, de los griegos en toda la zona del Mediterráneo, en toda la zona que hoy en día comprende Siria, Irak, Turquía, la zona del Líbano, Israel, Palestina, Kuwait, toda esa zona, toda esa gran zona va a ser propiedad del Imperio Romano, del helenismo, la filosofía y, en definitiva, el mundo religioso, el paganismo y el judaísmo. Que habría que añadir después el mundo del cristianismo. Pero el cristianismo tiene unas bases fundamentales que son esas bases de cristianismo, de paganismo, de helenismo, de las cuales hay que conocer. Por ejemplo, en el mundo religioso, el mundo militar romano, los batallones, las legiones, las centurias, las diversas formas de grupo, tenían unos animales que los simbolizaban. La legión que destruyó Jerusalén fue una legión que su símbolo era el cerdo. Por eso el hijo pródigo se va a cuidar cerdos. Vamos a ver, ya nos viene el repuesto. Bueno, las fechas importantes. 931, división del Imperio de Israel. Bien, hay que tener en cuenta lo siguiente. El pueblo de Israel nace de una pareja. Nace de Abraham y su esposa Sara. Pero después Sara prácticamente ocupa un papel de segunda categoría. Va a ser importante, sin duda alguna, pero va a ser importante en segunda categoría. De ahí, Abraham tiene un hijo, Isaac tiene dos hijos, Jacob y Esaú. Jacob
Jacob va a cambiar su nombre en un diálogo que tiene con Dios y luego se va a llamar Israel. Israel tiene 12 hijos, Rubén, Simeón, Leví, Judá, Dan, Neftalí, Gad, Aser, Isaacar, Zabulón, José y Benjamín, y una hija. De ahí va a nacer el pueblo de Dios. Están un tiempo en Egipto, se sienten en la opresión, Moisés se presenta como líder, les lleva al desierto, en el desierto aceptan el Sinaí el pacto de Dios, de ahí entra al pueblo de Dios, el pueblo de Dios entra en la tierra prometida, y en la tierra prometida hacen y deshacen hasta que llega el 931 que se divide. Efraín por un lado, que son 3 tribus, y 2 tribus y Judá por otro. Entonces va a ser la gran caída de Israel, la división del reino. Reino del norte y reino del sur. El reino del norte va a ser que va a ser llevado a Babilonia. En la primera deportación, perdón, el reino del sur fue llevado por Nabucodonosor a Babilonia, y allí va a empezar una etapa segunda en la vida de Israel. Babilonia, una primera deportación, Daniel y sus amigos, en el 605, 597 segunda deportación y 586 tercera deportación, destrucción del templo. Ahí ya, cuando Ciro conquista Babilonia en el 538, ordena en el año siguiente ordena volver a los judíos a su tierra, reconstruye sus ciudades. Se empieza una segunda etapa importante para el pueblo de Dios. Por eso, 4 etapas importantes. Primero, Abraham, sal de tu tierra. Sale de su tierra, tiene un hijo, Isaac. Isaac tiene 2 hijos. De los 2 hijos tienen, hay un traqueteo ahí, y Jacob le roba a su hermano la primogenitura. Entonces, de esa primogenitura de los 13 hijos que tiene, con diversas mujeres, dicho sea de paso, de los 13 hijos que tienen 12 hijos y una hija, la hija no cuenta, Damaris. Entonces se forma el reino de Israel, se va a formar el pueblo de Israel, perdón, el reino va a ser posterior, entran en la tierra prometida, deshacen hasta que se divide el reino en el año 931, la gran división. O sea, vamos de el individuo a la familia, de la familia a la tribu, de la tribu a al pueblo que llega y se invade y demás, y el pueblo que se divide. Que hay la división grande, la gran emigración, el momento clave en la historia de Israel va a ser la caída del reino, la división del reino de Israel, la caída del reino del norte. Va a haber la primera deportación, va a haber estas 3 deportaciones a la zona de Babilonia. ¿Dónde queda la zona de Babilonia? La zona de Babilonia queda hoy en día, no se sabe exactamente exactamente, pero es aproximadamente lo que es Irak, lo que es el Líbano, lo que es parte también de Siria, lo que es parte de Kurdistán, lo que es parte de Kuwait, toda esa gran zona va a ser la parte del reino de Babilonia. Entonces, de ahí van a ser libres cuando Ciro el persa, o sea, Ciro el iraní, Persia es Irán, perdón, que va a ser siempre va a ser el gran enemigo a combatir contra los judíos y contra los romanos. Fechas importantes, hasta Juan el Bautista, 400 años de sufrimiento, de silencio. Es el primer periodo intertestamentario. Va a terminar de escribir Malaquías, va a ser el último escritor del Antiguo Testamento, aceptado tanto por los judíos como por cristianos, es Malaquías. El profeta Malaquías. El libro es poquito, son página y media, pero pues nosotros los cristianos empatamos con ese periodo con Juan el Bautista, que ya veremos más adelante. En la parte política van a estar del 538 al 332 los medos persas. O sea, los medos y los persas vienen siendo los iraníes de hoy en día. Luego después van a estar los griegos, pues, dirigidos por el general Ptolomeo y su familia, el general Seleucida y su familia, que van a crear una dinastía. Los Ptolomeos, que son en Egipto, los Seleucidas, que son sirios, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego los asmoneos, va a final ya, final 142, los asmoneos, de ahí va a salir Juan y Elcano, es la figura más importante, pero la más importante para nosotros es más que Juan y Elcano, ¿cómo se llama? Herodes el Grande. Herodes, que va a estar ahí al final del año 37 antes de Cristo,
al 4 antes de Cristo. O sea, que Herodes murió 3, 4 a 5 años, algunos antes de Cristo. Porque saben que hemos hablado en algún seminario. Estamos yendo a un de caballo para poder ver. Y este es lo que forma el imperio asirio. Con el norte de Egipto, Israel, Jordania, Siria, Líbano, eh, Irak, y toda esa zona de Irak, Irán, más o menos. Pasa el imperio babilónico, es más pequeño, se va reduciendo. Siguiente. Y luego el imperio persa es el más grande de todos, porque el imperio persa llega hasta la India, hasta Afganistán y demás. Pon la última de todas, la última de todas. El Imperio Romano, que es lo que nos interesa más que nada, que va a ser el momento de el cristianismo, más o menos ocupa esa zona. Ocupa lo que es España, Inglaterra, Francia, Bélgica, Alemania, Italia, toda Turquía, toda la zona de Grecia, todo va a llegar, como vemos, en Siria, a Egipto, a África, todo el norte de África es el Imperio Romano. El Imperio Romano que muchas cosas todavía nosotros estamos viviendo las de ellas. Pasa al siguiente. Después del Imperio Romano, después de los asmoneos, de aquí viene ya toda la... Hay un fenómeno muy interesante y es que los romanos permiten que el día a día lo dirijan gente del país donde ellos están dominando. Son reyes súbditos de Roma. La última palabra tiene Roma, pero para guardar las apariencias ponen a personas del lugar donde están. Por ejemplo, Herodes el Grande, Arquelao, Felipe el Tetrarca, Herodes Antipas, Herodes Agripa, son hasta el año 100 después de Cristo. O sea, son los asmoneos, perdón, la familia de los Herodes prácticamente duran 130, 170 años en 37 a.C. al 4, 637, del 4 al 6, antes del 4 a.C. al 6 después de Cristo, después del 4 al 34, Herodes Antiguo, lo que hacen ya después de Herodes el Grande, de tener la experiencia que han tenido con él, no le quieren dejar todo el reino, todo el imperio, todo el reino de Israel a una sola persona, sino que lo dividen entre los hijos de los hijos. Pues el tetrarca, que tiene una cuarta parte del reino, Herodes Antipas, Herodes Agripa. Agripa está 2 veces en el mando, hasta que desaparecen todos ellos en ese sentido, cuando la caída del imperio, la destrucción del templo de Jerusalén, desaparece también no solamente el templo de Jerusalén, sino desaparece también todo el poder romano en esa zona y entra a ser propiedad de los romanos. Entonces pasa al siguiente. Aquí tenemos como el mapa político bajo Roma. En la Judea es en la parte baja. La Judea viene siendo la zona que ocupa la tribu de Judá, que viene siendo la zona de Jerusalén. La Perea, que es cruzando el mar Muerto, pero sobre todo cruzando el Jordán. El Jordán va a servir de línea hasta el día de hoy, de línea fronteriza entre Israel y Jordania, entre Israel y los reinos de los Herodes. Entonces ya vamos a Galilea, donde está la zona mayor. El imperio político en Roma fundado. Cuando nos dice la carta a los Gálatas que cuando vino el cumplimiento del tiempo, Gálatas 4, capítulo 4, versos 4 al 5, estaba el mundo en paz. Entonces el legado de Roma es la paz romana, paz y orden. El Imperio Romano va a la seguridad, va a crear una infraestructura de carreteras muy interesantes, carreteras que hoy en día siguen sirviendo. La mayoría de las grandes autopistas italianas siguen el trayecto de las vías romanas, construidas hace 20, 25 siglos atrás. Bueno, ese control va a dar una seguridad, va a dar carreteras que permiten la comunicación y sobre todo un gran problema que se tiene en esa época, que se tiene también hoy en día, y es la distribución del agua.
El agua es un bien muy importante y hay que procurar que no desaparezca. El mundo religioso había decaído un poco, no había el fervor ni las intenciones que había anteriormente, pero se vivía. La filosofía grecorromana tenía un discurso muy bonito, pero no satisfacía nada. O sea, tenía unas palabras, una teología, una filosofía, pero no, la gente hacía el cumplimiento, se dedicaban a hacer cosas. Un poquito como nos pasa a nosotros, que nos dedicamos a hacer cosas. En vez de vivir el espíritu del Evangelio, vivimos las cosas que nos dice el Evangelio, que son totalmente distintas. En una era en que la religión degeneraba, muchos proyectiles eran atraídos a los judíos y se convertían en temerosos de Dios. Temerosos de Dios quiere decir respetuosos de Dios. O sea, estaba en una época, se me apuran, salvando las distancias, muy parecida a la época que estamos viviendo hoy. Estamos viviendo una época de búsqueda, una época de búsqueda no solamente de satisfacer el alma, sino de vivir una vida distinta, una vida de respeto, una vida de acogida, una vida de paz, que no esperar que el primer loco venga y diga esto me pertenece a mí y hay que destruirlo y demás. La gente estaba buscando respuestas espirituales a sus inquietudes. O sea, lo económico, lo político, lo social ya estaban hartos de ello. Pero les faltaba algo. Entonces empiezan a buscar respuestas espirituales. En una era en que la religión degeneraba, muchos gentiles eran atraídos a los judíos y se convertían en... O sea, también hay que tener en cuenta una cosa importante. Muchas veces decimos, ¿cómo se hizo tan rápido la transmisión del judaísmo primero y después del cristianismo al mundo pagano? Por una razón muy sencilla, había hambre, podríamos decir en palabras de hoy día, había hambre y sed de Dios. La religión romana no satisfacía a muchos de ellos. Porque hay que pensar una cosa muy importante, había gente muy honesta y muy sincera en el mundo romano, en el mundo griego, en el mundo judío, no eran todos un chorro sinvergüenza. Había sinvergüenza como los hay también hoy en día entre los cristianos, o entre los judíos, o entre los hebreos, o entre los musulmanes. Siempre ha habido gente, mala gente, vamos a llamarle así. Y también ha habido gente en búsqueda. Entonces, el heleno, el griego, va a presentar una forma de ser y de estar en el mundo. Es una opción global del idioma griego, de la cultura y forma de pensar griega. Arte, arquitectura, comercio, pensamiento, la Biblia en Alejandría, para los judíos de habla griega. O sea, todo ese movimiento de cambio, todo ese movimiento de búsqueda, todo ese movimiento religioso que trae el mundo griego, se considera, por tanto, un avance y va a ser una pre-evangelización. La figura importante en esa época, paradigmática en esta época, es Pablo. Pablo es hijo de migrantes. Entonces, todos los que somos inmigrantes podemos entender a Pablo quizás mejor que otros escritos del Nuevo Testamento. Pablo se siente parte de las dos culturas, de la cultura griega, de la cual ha nacido, en la cual se ha educado, en la cual habla perfectamente el idioma, en la cual maneja los conceptos filosóficos importantes, y luego el mundo hebreo hace la síntesis de ambas cosas. Usaba ilustraciones griegas, por ejemplo, las letras, los boceos, los galardones, etc. ¿Dónde va a desarrollar Pablo su apostolado? Paulo era el nombre que tenía cuando estaba en el mundo grecorromano. Paulo es lo mismo. Pero Saulo es el nombre que va a tomar en el mundo, bueno, tiene que ver con o sea, tiene dos nombres, Pablo y Saulo. Es la misma persona, el mismo perro con distinto collar. Entonces, el ministerio en Grecia va a ser fundamentalmente dos ciudades importantes, Éfeso y Corinto. En Asia Menor, Turquía, que es toda la zona de Turquía de hoy en día. Ahora va a debatir dónde, en la plaza pública del mundo, es la Europa de Atenas. ¿Y con quién va a discutir? Con los estoicos y los epicúreos. Va a ser dos caballos de batalla muy fuertes que de haber triunfado en nuestro cristianismo sería de otra manera. Los estoicos era un movimiento filosófico que decía, cuanto más sufre uno, cuanto más uno aguanta, más santo es. Hay que saber aguantar sin dolor, hay que hacer que el dolor no nos aplaste, hacer las cosas como se hay que hacer, sin gritos, sin nada, la mortificación,
el alejarse de los problemas y demás es importante. Sin embargo, los epicúreos son todo lo contrario. Dios nos ha dado el cuerpo para disfrutarlo, disfrutar el gusto, disfrutar la sexualidad, disfrutar el vino, la comida, la buena vida. ¿Por qué? Porque Dios nos lo ha dado. Como ven, son dos mundos contrapuestos, pero que en el fondo buscan lo mismo, la felicidad y la serenidad del ser humano. Contra ellos tiene que luchar Pablo. Porque claro, los textos que usted no está diciendo esto, pues ya tenemos, no está diciendo que hay que privarse de ciertas cosas, que hay que cuidar padre y madre, que hay que hacer, no mentir, no engañar, hay que respetar al otro. Eso nos lo dice nuestra religión, nuestro pensamiento estoico. Entonces, el otro mismo, lo contrario. Si Dios nos ha dado, nos ha creado con el don del gusto, con el don de la sabiduría, con el don de la esperanza, para que satisfacer todos los dones que Dios nos ha dado. Por eso son las grandes bacanales. ¿Por qué? Porque Dios nos ha dado el gusto por el vino, el gusto por la comida, el gusto por el dulce, el gusto. Entonces el gusto por la sexualidad, hay que saber explotarlo. Porque esa es la mejor forma. Por eso tienes, por ejemplo, la diosa Venus tenía templos que eran prostíbulos. O sea, se alababa a Dios, se acercaba uno a Dios a través de la relación sexual. Porque decía, si esto nos lo ha dado Dios, hay que disfrutarlo. Y en el fondo, vamos a ponerla en una cierta lógica, tenían toda la razón. Si Dios nos lo ha dado, hay que disfrutarlo. Entonces, si no, ¿para qué nos lo da? Pablo decía que los griegos buscaban la sabiduría, que el mensaje de la cruz era locura para ellos. Era el mensaje que andan buscando los griegos, la sabiduría, la sofía, que es lo que significa sabiduría. En la búsqueda del sentido de la vida va a ir en contraparte contra el mensaje cristiano. El mensaje cristiano es hay que sufrir, el dolor es lo que nos purifica, lo que nos lleva a Dios. Y así estuvieron y estamos y demás. Las ciudades tenían sus elecciones, derechos, o sea, cada ciudad era una especie de un mini estado, pero en ciertos el poder total y absoluto estaba en parte de Roma. O sea, a las ciudades se les permitían hacer ciertas cosas, se les permitían tener ciertas cosas, pero en el fondo la última palabra tenía. El contexto religioso pagano, el panteísmo greco-romano, la adoración del emperador, religiones del misterio, la adoración del oculto, el mundo religioso. El mundo religioso en el cual nace el cristianismo tiene que luchar con dos frentes. Uno, el frente judío. O sea, en el fondo el cristianismo es una sucesión de algunas cosas del judaísmo. No se entiende el cristianismo sin entender el judaísmo. El Dios de Israel, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jesús, el mismo Dios de Jesús, de María, de Pedro, de Pablo, de Juan, de Dimas, etc. Cada uno de ellos. Hay que conocer el mundo religioso de cada uno de ellos. Hay que conocer cómo en ese mundo religioso hay mucho de provecho. Por ejemplo, Jesús no dio los 10 mandamientos. Sin embargo, él mismo dice, no he venido a quitar ni un acento de la ley. La ley es válida. La ley nos ayuda a liberar, nos ayuda a tener un orden, nos ayuda a tener un servicio a los demás. Entonces hay que ver cómo ese servicio a los demás va a ir poco a poco creciendo en la persona. Entonces, para ellos, para el mundo greco-romano, ¿por qué decimos greco-romano? Porque primero nacieron esas religiones en el mundo griego. Después el mundo griego es conquistado por el mundo romano. Entonces hay una síntesis y una mezcolanza ahí de unos y de otros. Es el mismo Dios con distintos, el mismo perro con distinto collar. Ese panteísmo, todo para ellos, todo es Dios presente y demás. Ahora, hay una cosa que los griegos y romanos, sobre todo los romanos, van a dar mucha importancia, y es la adoración del emperador. Para ellos es el Dios hecho vida. Dios en medio de nosotros. El emperador tenía categoría de Dios, como categoría de héroes, una serie de personas. Es importante e interesante leer y conocer el mundo religioso romano, greco-romano, porque eso nos va a dar mucha visión sobre el mundo religioso cristiano en el primer momento. ¿Por qué? Pues porque hay una especie de ósmosis. La ósmosis, ¿verdad? Que uno pone una cosa líquida en una cosa esponjosa y la esponjosa absorbe
el líquido. Poco a poco va pasándose el líquido de un lado a otro. Entonces, poco a poco eso fue lo que ocurrió con el mundo romano greco-romano. Ciertas religiones, por ejemplo, no sé si ustedes han visto alguna vez cuando ha muerto el Papa en la misa de difuntos y la misa de inauguración, sobre todo del cónclave, de qué color están vestidos los ornamentos, de color rojo. ¿Por qué el color rojo? El color rojo es el color de los senadores romanos. Es cuando había grandes solemnidades se ponían sus capas, sus utensilios, sus cosas de color rojo. ¿Por qué tenemos el color del difunto, el color negro? Porque los senadores romanos lo tenían en negro. ¿Por cómo se llamaba la organización social de las provincias romanas? ¿Quién era el gobernador? El episcopo. ¿Qué significa episcopo? Obispo. ¿Qué es lo que va a tomar la Iglesia en ese sentido? En el sentido del obispado, el sentido del servidor de los demás, el sentido del acercamiento a Dios. Religiones del misterio, no en el sentido de que no se pueden conocer, no. El sentido del misterio, el misterio de la eternidad, el misterio de Dios, el misterio de la reflexión, el misterio del alma. Por eso se llaman religiones mistéricas, que no necesitan cosas para tocar, sino misterios para vivir, reflexiones para vivir la vida. A ver, o como comprenderán, cada uno de estos capítulos, de estos aspectos, nos llevaría un curso entero poderlo desarrollar, pero ¿quién me dedica a eso tanto tiempo? No tenemos. Ahora, todos nosotros hoy en día tenemos acceso a Internet. La prueba es que estamos todos por Internet. En Internet hay una aplicación que se llama Google. Entonces Google te va poniendo religiones del misterio, adoración del emperador, panteísmo, etcétera, y va a darnos respuestas y demás. Va a dar una serie de respuestas que cada uno de nosotros puede ir viendo, leyendo y estudiando para poder conocer de dónde venimos, para saber dónde estamos y proyectarnos hacia dónde vamos. Otra cosa importante en el mundo religioso pagano, la adoración de lo oculto. Lo que no se sabe, lo que no se conoce, hay que venerarlo porque puede ser un dios. Puede ser un diablo, pero también puede ser un dios. Un dios que se acerca a nosotros, oculto. Hay que saberlo descubrir. Hay que saberlo descubrir con claves. Va el ejemplo de Jesús con los 12 apóstoles que andaban con él. Andaba un chorro de gente más, pero los apóstoles, los evangelistas nos quieren poner 12, significando el misterio de las 12 tribus de Israel. ¿Por qué 12? 3 por 4. 3 es la eternidad, ayer, hoy y mañana. 4 es la universalidad, norte, sur, este y oeste. Entonces, eso oculto hay que saberlo desocultar, saberlo sacar hacia afuera para poder entonces dar un servicio a los demás. Ahora, las filosofías. Ahí tenemos una serie de filosofías importantes que nos van a ir dando la pauta de cómo ir viviendo nuestra fe. Platonismo. ¿Quién era Platón? Sabemos uno de los grandes maestros de la historia de la humanidad, de los grandes filósofos que han tenido la historia. Ahora, Platón es el mundo de las ideas. Dice que supuestamente vivimos en un sitio que se llama el demiurgo. Entonces, en ese sitio vivimos, somos, nos movemos, estamos. Ahora, en ese sitio podemos también pecar. Y podemos cometer equivocaciones. Entonces, cuando nos ocurre eso, los dioses, los que están junto con nosotros, nos echan. Nos echan y nos devuelven a la tierra, hasta que en la tierra nos purifiquemos y podamos volver al demiurgo, podamos volver al mundo del platonismo, al mundo de las ideas. O sea, va a ser después la gran pelea en toda la Edad Media, en todo el Renacimiento, entre el platonismo y el mundo del aristotelismo. En este primer momento no tiene tanta influencia en el mundo greco-romano. Platonismo va pasando al gnosticismo. El gnosticismo es otra filosofía medio complicada que nos dice que solamente el conocimiento nos lleva a Dios. En parte tiene razón, pero no es así exclusivamente. Nos lleva a Dios de la cercanía de Dios, punto. El acercarnos a Él sin problema. Entonces, el gnosticismo va a llegar hasta nuestros días. Hay sociedades gnósticas. Gnosticismo si viene de nox, de conocimiento.
podríamos decir la filosofía del conocimiento. El neoplatonismo, platonismo y el neoplatonismo. No, es el neoplatonismo todavía está presente entre nosotros en nuestros días. El neoplatonismo y el platonismo es el mundo de las ideas. Lo que importa son las ideas. Lo que importa es vamos a ver, como dicen en portugués, el estar en el embao, el estar fuera de órbita, el estar soñando y buscando cosas que no tienen sentido. Busquen la palabra gnosticismo, platonismo en el diccionario o en Google. Luego, el neoplatonismo es un rebautizar las ideas de Platón. Bueno, dicho sea el caso, detrás de todos estos hombres, de todos estos movimientos, hay un hombre y una mujer que nos van a dar la doctrina. Neoplatonismo se llama así, o platonismo, porque es Platón, el filósofo es un filósofo griego que es asumido por Roma y es extendido y va creando un movimiento del platonismo y el neoplatonismo. El mundo de las ideas es el mundo que funciona. El mundo común y corriente de cada día no sirve. Es el mundo de las ideas. Epicureísmo. Epicureísmo es darle salida a todos los deseos del cuerpo. El comer, el beber, el acostarse con un hombre, acostarse con una mujer, el tener, hacer burradas como es esa de comer, ir a los vomitorios, vaciarse la comida que tenemos en el estómago, enjuagarse y seguir comiendo y así estar días enteros o semanas enteras en fiestas. Es decir, cabría, entonces no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista, pero ellos por si acaso lo probaban, los epicúreos. Epicúreos es darle gusto al cuerpo. ¿Por qué? Porque Dios lo ha hecho así. Entonces, estoico va a ser lo contrario de los epicúreos. Lo contrario, estoico, por ejemplo, va a ser Séneca, el gran filósofo cordobés, que aguanta, sufre, porque en el aguantar el sufrimiento está la encuentro con Dios. Y luego la escuela cínica. Fíjense que la escuela cínica no es cínico por el sentido, qué cínico que eres, qué embustero que eres, no. Es una filosofía que nos ayuda a acercarnos a nosotros mismos, que nos lleva al conocimiento propio. Fíjense que la mayoría de estas filosofías tienen siempre como meta el acercarse al ser humano, el acercarse a la persona. El estoicismo, el epicureísmo son así, el cínico, la filosofía cínica, el cinismo muchas veces, lo decimos entre nosotros, decimos las cosas con toda libertad y con todo desparpajo, como si no se importara nada, pues es la cínica. Y luego el escepticismo, es otra de las grandes filosofías que hay. Es decir, uno pasa olímpicamente todo lo que hay. O sea, eso que está diciendo, eso está haciendo, no me convence. Y por tanto, prescindo de ello. Entonces, tratar de prescindir de todas esas cosas pasa por todo. Que nos construyen las cosas. Todos los respuestas de Cristian. Ahora, todos estos movimientos tienen una respuesta. Respuesta hasta el día de hoy, al menos hasta cuando yo estudiaba. Miren, yo no sé cuál es el currículum ahora que tienen los seminarios, pero me parece, lo poco que he visto es bastante flojo. Nosotros teníamos 4 años de filosofía, 4 años de teología. Mientras tanto, una práctica de 2, 3 años en una escuela, en una parroquia, en un lugar apostólico. O continuando estudio graduado. Hoy en día, en 5 años, hacen 2 de filosofía y 3 de teología y gracias y si la prueba y demás. Hay que buscar la búsqueda de Dios, hay que buscarla con todas las fuerzas y en todos los momentos de nuestra vida. Ahora, ¿cómo responde el cristianismo a esto? Y todos los razonamientos filosóficos terminan en tal vez, no dan una seguridad, sino creo que, quizás, es probable que al final de todo esto nos encontremos a Dios, o es probable que al final de todo esto no encontremos la nada. Los filósofos reconocían que no habían alcanzado el éxito en la búsqueda de la verdad. Decían que algún día el logos de Dios vendría a explicar todas las cosas. ¿Qué es el logos? El ser de Dios. Dios castiga sin paro ni nada, no que castigue, sino que muchas veces nos enseña las cosas pero bueno, vamos a continuar. El Evangelio da la respuesta. Juan 1, capítulo 1, versos 1 al 14. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y aquel verbo fue hecho carne y entre nosotros vivimos su gloria, gloria como la bendición del Padre, en gracia y en verdad. En el principio existía la palabra y la palabra estaba junto a Dios.
y la palabra era Dios. O sea, significa Dios con palabra. Ella estaba en el principio, junto a Dios. Todo se hizo por ella, y sin ella no se hizo nada. Lo que se hizo en ella era la vida, y la vida era la luz de los hombres. O sea, la palabra nos enseña a amar, nos enseña a gustar. Y la luz vive en las tinieblas, y las tinieblas no las vencieron. Hubo un hombre enviado por Dios, se llamaba Juan. Como estoy diciendo, primero el principio fundamental. En el principio la palabra y la palabra era Dios. O sea, de ahí entonces, ¿qué esfuerzo hago yo por conocer la palabra de Dios? ¿Qué sé yo de la palabra de Dios? ¿Cómo yo me acerco a Dios? Además, si me está diciendo, como decimos vulgarmente, es blanco y le ponen en botella. Es la palabra de Dios la que nos está iluminando, la misma palabra de Dios. La palabra estaba junto a Dios y la palabra era Dios. En el principio estaba junto a Dios. Todo se hizo por la palabra, todo se hizo por ella. Y sin ella no se hizo nada. Lo que se hizo en ella era la vida, y la vida era la luz de los hombres, la luz vive en las tinieblas, y las tinieblas no lo vencieron, etc. O sea, esos 5 primeros versículos son suficientemente. Dios es la palabra. Por tanto, ¿qué esfuerzo estamos haciendo por conocer la palabra de Dios? Miren, son 73 libros, más luego toda la parafernalia que hay alrededor. Entonces, ¿para qué queremos la Biblia? O sea, ¿para qué queremos la Biblia? Nos están diciendo claramente dónde tenemos que ir y lo ignoramos. Díganme una cosa. Siempre soy reacio a leerse la Biblia de un cantazo. Pero también es bueno que alguna vez en la vida hayamos dicho, bueno, he leído la Biblia con calma, con pausa, con capítulos y demás. ¿Quién de nosotros hace eso? ¿Qué conocimiento tenemos de la Biblia? Solamente lo que oímos los domingos en la misa. Si muchas veces no oímos porque los micrófonos no funcionan, o porque hay mucha gente no de las lecturas, o porque no las dicen en inglés y no entendemos, o porque puede usted saber qué. Ese es el conocimiento que tenemos de Dios. La lectura de la palabra de Dios, la escucha de la palabra de Dios en los domingos y con suerte, si vamos en la semana a misa, pues entonces cogemos algo más. Pero no, eso no es así. Tenemos que ir, pero luego viene la contraparte. Ah, padre, pues es que no tengo que me lo explique. Pues no tengo, ¿por qué? ¿Porque lo has buscado o no? Es muy fácil decir, no tengo que me lo explique. Como le pasa al administrador de la reina de cosas, que va en el caballo, etcétera, va de Isaías. ¿Entiendes? Como ya entendés, no tengo que me lo escuche, que me lo explique. También muchas veces esa excusa la podemos nosotros utilizar. No tengo que me escuche la palabra. Pero benditos a Dios, si ya somos suficientemente adultos, ya sabemos lo que tenemos que hacer, ya sabemos cuál es nuestra responsabilidad, para que entonces echarle la culpa a otro. No, eso es importante. Entonces, los filósofos dan la respuesta, Juan da la respuesta, aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. O sea, la palabra se hace realidad, ya no solamente en la comunidad, se hace realidad de Cristo resucitado. Pero si no conocemos la palabra, ¿cómo vamos a vivirla? Un hombre enviado por Dios, que llamaba Juan, este vino para dar un testimonio, para dar testimonio de la luz, para que todos pudieran por él. O sea, la palabra es Dios. Se transforma en persona. Esa primera persona es Juan, Juan que viene a anunciar la palabra. Es decir, que viene a decir que viene la palabra. Preparen el camino del Señor. Que viene, o sea, somos instrumentos de preparación. Eso es lo que quiere decir Juan. Los dos Juanes, el Juan que es profetizado y el Juan que escribe y dice las cosas. Vino ¿para qué vino? Para dar testimonio de la luz, para que todos creyeran en él. O sea, Juan viene a dar testimonio de la luz y todos creyéramos en él. Y digamos una cosa, nosotros damos testimonio, ¿de qué damos testimonio? ¿De qué estamos dando testimonio de nuestra vida? Del tener, del poder, del ser, de que pertenecemos a una asociación que se llama Iglesia Católica Apostólica Romana o de otro saber cómo, y que no sirve para qué.
para llenar la liturgia. O sea, que para que el cura diga una serie de ritos, una serie de ritos, y una serie de palabras, que no entendemos la mayoría de las veces ni nos preocupa. Pero eso sí, naturalmente ponemos una misa, cargamos una misa, damos tanto dinero para que esa misa vaya cargadita, como menciona el Figarito, que vaya desde, me acuerdo de la misa valía $5, él daba $15 para que fuera cargadita la misa. Ese sentido de cosas, ¿no? En el principio, para dar testimonio de la luz. ¿Cómo vamos a dar testimonio si tenemos esta luz separada? Si no somos portadores de luz. Para que todos creyeran en él, no era la luz, sino que sino quien debía dar testimonio de la luz. La palabra, ¿qué es la palabra? La luz verdadera que ilumina a todo hombre que viene a este mundo. En el mundo estaba y el mundo la ha hecho por ella. La ha hecho por ella y el mundo no la conoció. Vino a los suyos, no lo tuvieron, etc. Vamos a terminar ahí ese pedacito. Pasa, por favor. Ahora, el mundo judío tenía su mundo muy peculiar y muy particular. Estaba centrado en el templo. El templo de Salomón, que es el primero que lo construye, el templo de Zorobabel, que lo reconstruye, el templo de Dios el Grande, que también lo reconstruye. O sea, el templo tiene 3 etapas. De la construcción por parte de Salomón, primero que iba a construirlo era David, pero David metió las patas y otras cosas, y el Señor dice, yo voy a cumplir mi promesa, pero tú no vas a ver el templo porque no lo mereces, va a ser tu hijo. Chévere, perfecto, no hay problema. El Salomón lo construye y se el templo de Salomón. Viene un problema de exilio, ellos son llevados al exilio, Babilonia, etc. Vuelven de Babilonia y Zorobabel, hablando casi 400 años después. La sinagoga, el templo es el lugar de encuentro una vez al año, en momentos importantes de la vida. El lugar de encuentro de todas las semanas es la sinagoga. Es el lugar de reunión en cada ciudad donde estaban dispuestos los judíos desde el cautiverio para dar el rey de Moisés. ¿Por qué se inventan las sinagogas? Porque no pueden ir al templo. Porque no pueden ir al templo porque ha sido destruido. Porque están en el exilio, están presos. Entonces hay que decir pequeños templos, que son las sinagogas. Lugares de encuentro, lugares de oración, lugares de canto, lugares de lamentación. La sinagoga significa eso, me lamento de lo que he perdido, me lamento que Dios no puede ir contra él mismo, entonces me deja en ese sentido poder hacer las cosas. La sinagoga de la ciudad, las fiestas, es la secta del judaísmo, las fiestas también van a tener una importancia grande en el mundo judío, y como igual que las sectas y la diáspora. Vamos a fiestas de las fiestas judías. Las fiestas, la más importante, la primera de ellas va a ser la fiesta de la Pascua, la fiesta del paso de la muerte a la vida. Pascua lo que significa, como se dice Pascua en inglés, Passover, el paso, el tránsito de Dios en medio de nosotros, que nos libera y nos lleva a hacer un pacto. Va a tener el recuerdo del desierto, va a ser pan sin levadura. ¿Por qué pan sin levadura? Porque se hizo pan de prisa y corriendo y no se podía esperar a mucho más tiempo porque no a una cosecha segunda de pan. Después va a terminar la Pascua, el 21 de Nisan, es el mes en que Jesús muere. Entonces, en mayo va a ser la fiesta de Pentecostés, 7 semanas después de la Pascua, no sé, la entrega de... O sea, hay que pensar... Pentecostés, 7 semanas. 7 semanas después de la Pascua. O sea, la Pascua es el paso de Dios. El Pentecostés es la entrega de Dios de su Espíritu, en el cual vamos a ir dando el servicio a Dios y buscando acción de gracias y buscando construir el reino. Va a ser precisamente el día de Pentecostés en que el pueblo de Dios, en que el grupito de los 72 discípulos, 72 más o menos quedarían un poquito menos, pero los 12 discípulos, 11 más 1, 11 más Matías, van a responderle a Dios presentando la alianza de nuevo con Dios y construyendo la comunidad. Pentecostés, fiesta judía, Pentecostés, fiesta cristiana. Bueno, es el final y el comienzo.
En octubre, las grandes fiestas son la fiesta de las trompetas, día de la cual se convoca a toda la familia judía a que den gracias a Dios por los dones recibidos y sobre todo como tiempo de oración y de reflexión y de perdón de los pecados. Es el día de la expiación. La fiesta de las trompetas es la llamada, el día de la expiación, cuando se hacen las expiaciones de Kippur, es lo mismo. Y luego hay la fiesta de los tabernáculos. ¿Qué significa la fiesta de los tabernáculos? Recordar el tiempo que fueron tabernáculos, viene siendo tienda pequeña, en la cual se celebra el recuerdo de el paso por el desierto, que era vida transitoria, vida temporera, vida improvisada, seguir adelante. Luego otra gran fiesta, en los meses son Nisan, de Nisan, abril, Iyar, mayo, Tisri, octubre, Kisley, diciembre y Adar, marzo, el mes de marzo. Kislev en diciembre, fiesta de las luces, dedicación, liberación por los macabeos, coincide con la Navidad. ¿Qué significa esto? Es una fiesta no pagana, pero laica, vamos a llamarle así. La historia es el tipo de los macabeos, había que hacer una serie, el templo estaba en poder de los egipcios y demás, llegan los asirios y acaban con ellos, vuelve la libertad, llegan a Jerusalén, se encuentran el templo destruido y entonces viven cerca una fiesta de Israel y entonces no tienen aceite suficiente nada más que para un día. Entonces se hace el milagro, con el aceite de un día pueden encender los 9 días. Se considera la fiesta de la alegría, la fiesta de las luces, la fiesta de los regalos. Entonces, es una fiesta móvil, porque recuerden que el judaísmo, tanto el judaísmo como el islam, se fijan mucho en la naturaleza, en el sol, en la luna, para marcar sus fiestas, marcar sus festividades. Es una fiesta que, como les digo, muchos judíos no aceptan como religiosa. Todos los que me atienden a mí. Y las fiestas van perdiendo, y todas las sectas que habían desaparecen. Entre el año 71 y 125, porque decimos el año 125, porque en el año 125 será la rebelión de Bar Kokheba, el hijo de la estrella, queda destruido todo Jerusalén, queda destruido y sometido a todo el pueblo de toda la zona geográfica de Israel. Y se acabó el judaísmo en ese sentido hasta 1947, que se creó el nuevo judaísmo. Entonces, los grupos que formaban parte, las sectas que formaban parte, están en primer lugar los separatistas, los puritanos del judaísmo. Tuvieron muchas peleas y demás contra ellos en el tiempo de los fariseos, de los macabeos, y ya por el 135 a.C. encontraban fuertemente establecidos dentro del judaísmo. En el fondo es en el momento de la invasión, los babilonios prohíben el culto, todo tipo de culto contra Yahvé, a favor de Yahvé. El que lo haga será condenado a muerte. Entonces, ¿qué hacen este grupo de fanáticos religiosos? Se aprenden de memoria la ley de Dios y viven toda su vida de acuerdo a la ley de Dios. O sea, bastaba mirar un fariseo para decir, lo que él haga desde por la mañana hasta por la noche, hay que seguirlo porque es lo que Dios manda que se haga. Entonces, se convierten en creyentes en creyentes que van haciendo cada cosa cada día. Entonces eso les va a llevar a hacer cosas, pero no vivir el espíritu de la ley. Por eso Jesús es tan severo con ellos, porque ellos conocen la ley. Bueno, es a punto que son los que se inventan 613 mandamientos. El judío que se inventa 2 mandamientos, amar a Dios y amar al peregrino en el desierto. Moisés los extiende a 10, los fariseos los extienden a 613 mandamientos. Entonces Jesús los pone en un fenómeno. Bien, los aportes que dan los fariseos pues son muchos, los aportes positivos, no hay que ponerle simplemente negatividad a esos apuntes y a esas cosas, porque no sé,
Los saduceos, eso es más numeroso era un grupo menos numeroso que los fariseos, pero poseían un gran poder. Era un grupo de gobernantes. ¿Por qué? Porque eran los que decían, después de este mundo no existe nada y lo que tengamos en este mundo es lo que vamos a disfrutar y demás. Vamos a acabar con todo el mundo, con todo lo que sea necesario. Y van a ser los principales enemigos de Jesús, van a ser los principales enemigos del comportamiento, del acercamiento a Dios en todo momento. Otro grupo son los esenios, eran gente que hacían penitencia, eran sobrios y severos de conducta. De los esenios se sabía muy poco hasta 1947. En 1947, en las inmediaciones de Qumran, una zona de mar muerto, ya a 400 y pico metros bajo el nivel del mar, un calor del diablo y un frío también. Y el día de ayer he visto yo también esto, he visto nevar sin problema ninguno, en pleno desierto y demás. Hay muchos puntos de semejanza con Jesús de Nazaret, su mensaje, y hay cercanías entre ellos. No quiere decir que Jesús fuera esenio ni que los esenios fueran cristianos, pero sí que había intercambio de ideas, intercambio de... Y luego hay un grupo nacionalista que abogaba por la violencia como medio de liberarse de Roma. O sea, no era solamente liberarse de Roma a través de la oración, sino también a través de la lucha armada. Es un grupo de los celotas, en el grupo de los seguidores de Jesús había 50 celotas. O sea, en el grupito de Jesús había tela marinera. Pues había guerrilleros, había fanáticos, había ladrones, conjuras, había tramposos, etc. ¿Por qué entonces Jesús hace eso? Para que nos demos cuenta de que la vida no es tan fácil y que todos estamos, pensemos con el mal junto a nosotros hasta el día. La diáspora de dispersión, o sea, la etapa de las grandes divisiones en las deportaciones, de 722, Sargón, rey de Siria, deporta de Samaria a los israelitas a colonias asirias. Samaria es parte de Israel, es lo que se ocupa hoy en día la autoridad palestina. 605, con la coronación de Babilonia, deportados de Jerusalén, los militares judíos viven en Palestina por el edicto de Ciro. 322, la conquista de Alejandro de Grecia, la primera migración de Egipto y Siria, los Ptolomeos y los Seleucidas. Pompeyo llegó de Palestina con unos esclavos judíos para Roma, que fueron declarados libres más tarde. La diáspora es la de separación de todo. Bien, vamos a terminar, faltan 2 minutos y medio. Vamos a terminar simplemente, como compañero, eso ha sido vista de pájaro, de pese y corriendo. Ahora, que tenga tiempo, vayan buscando etapas, vayan buscando momentos, porque cada cosa tiene su tiempo. Vamos a entender las cosas del Evangelio si conocemos el lugar donde ellos ocurrieron, si por qué se hacía una cosa y hacía otra. Así que eso es lo que... ¿Qué más? Doña Valera, buenas tardes.